Anoche volviste a perder. No fue una batalla a gritos, ni un despliegue de fuerza bruta. Fue mucho más letal. Fue ese silencio pesado que se instaló mientras te miraban con decepción ensayada. Sentiste ese nudo en la garganta que te susurraba que el problema eras tú. Bajaste la cabeza. Pediste una disculpa que no debías, y aceptaste una carga ajena. Bienvenido al dominio invisible. Estás atrapado en la celda más segura porque los barrotes están hechos de tu propia decencia. La sociedad te ha vendido la mentira de que la culpa es tu brújula moral, el rasgo que te define como un ser humano funcional. Te dicen que sentirte mal por decepcionar a otros es la prueba de que tienes buen corazón. Esa es la primera cadena que debes romper si quieres dejar de ser una presa. La realidad de la psicología oscura es fría y absoluta. La culpa no es una virtud. Es un error de programación neurobiológica que los depredadores utilizan para hackear tu voluntad desde adentro. En el tablero del poder real, tu empatía no es un don, es una vulnerabilidad expuesta, un puerto para cualquier troyano emocional. El mundo se divide entre quienes sienten y quienes gestionan los sentimientos de los demás para su propio beneficio. Mientras tú te ahogas en el mar ácido del ¿qué habré hecho mal? Profuedo centembo. Ellos están en la orilla midiendo la profundidad de tu sumisión dócil. No te engañes pensando que esa persona que amas, ese jefe que admiras, o ese familiar que te drena, lo hace por accidente. Han detectado que tu mecanismo de autodefensa está averiado. Han entendido que para controlarte no necesitan gritarte. Solo necesitan hacer que te sientas el villano de una historia que ellos escribieron. La culpa es el grillete químico perfecto. Produce una descarga de cortisol que nubla tu juicio y te obliga a buscar alivio a través de la complacencia. No requiere vigilancia externa porque tú mismo te castigas en tus pensamientos. Te castigas cuando intentas poner un límite. Te castigas cuando dices que no. Y te castigas incluso cuando alcanzas el éxito, porque sientes que no lo mereces. Este es el estado de derrota absoluta. Cuando el esclavo se convierte en su propio capataz y disfruta del látigo. En este espacio no buscaremos tu redención, ni esa estafa llamada paz mental. Aquí vamos a diseccionar la anatomía de tu propia debilidad. Vamos a entender por qué tu cerebro prefiere el dolor de la culpa antes que el riesgo del rechazo social. Te han domesticado con la promesa de la aceptación, pero lo que has recibido es una correa invisible que se aprieta cada vez que intentas respirar por tu cuenta. Estás viviendo un escenario de fracaso constante porque juegas con reglas diseñadas para que pierdas. Cada vez que cedes para evitar el conflicto, alimentas al parásito que te consume la energía vital. Pero hay una salida técnica. Hay una forma de desconectar este mecanismo, de volverte un objeto inmune al chantaje y de usar esa energía para proyectar un poder total y real que nadie podrá ignorar jamás. Sin embargo, no estás listo todavía. Primero debes ver la sangre en tus manos, la sangre de tu autonomía sacrificada en el altar de la buena persona. Solo al final, en la parte 6, te entregaré la llave maestra para recuperar tu propia mente y voluntad, extirpar la culpa y reemplazarla por una autoridad fría que hará que los depredadores retrocedan ante tu presencia. Quédate en el suelo, mira tus cadenas y comprende que tú mismo les sacaste brillo hoy. Empecemos el descenso total. La tragedia de tu existencia es que confundes sumisión con nobleza. Te han educado bajo la gran mentira social de que la buena voluntad es el cimiento de las relaciones sanas. Te repiten desde la infancia que si eres paciente, si perdonas y si comprendes las heridas de los demás, el mundo te devolverá esa misma moneda. Es una estafa diseñada para mantener el orden de los mediocres. La realidad de la psicología oscura es que el comportamiento que tú llamas ser una buena persona es para el cerebro de un depredador una señal biológica de estatus inferior. Cada vez que tragas saliva para no generar un conflicto, no estás siendo maduro. Estás enviando un mensaje químico a la amígdala del otro, confirmando que eres un territorio seguro para la invasión. En la naturaleza, el ser que no muestra colmillos es considerado comida. En la sociedad, el humano que no pone límites violentos metafóricamente hablando, es considerado una herramienta de uso gratuito. Tu error fundamental
es creer que la gente valora tu sacrificio. La psicología de alto estatus demuestra que lo que se regala pierde su valor de inmediato. Si siempre estás disponible, si siempre perdonas, si tu amor es incondicional, tu valor de mercado emocional cae a cero. No eres un santo. Eres un producto en oferta que nadie respeta porque nadie tuvo que esforzarse por adquirir. Estás destruyendo tu propia jerarquía social bajo el pretexto de la empatía. La empatía sin límites es automutilación. Mientras tú intentas entender por qué te hirieron, el manipulador está analizando cuánto más puede estirar la cuerda antes de que te rompas. La mentira social dice que el perdón libera. La realidad oscura es que el perdón, sin una compensación de poder, es una invitación a la reincidencia. Estás entrenando a la gente a tratarte mal. Cada vez que alguien te falta al respeto, y tú respondes con una explicación lógica o un intento de diálogo, les estás dando un manual de instrucciones sobre cómo evadir tu resistencia. El comportamiento normal que te enseñaron es tu mayor enemigo. Es reactivo, es débil y es predecible. Los depredadores no buscan personas malas. Buscan personas sobresocializadas. Buscan a esos que tienen tanto miedo de parecer malos que prefieren dejar que les pisen la dignidad. Ese miedo a la etiqueta social es tu correa. Si te dicen egoísta, te paralizas. Si te dicen frío, te disculpas. Si te dicen que has cambiado, vuelves a tu versión anterior para complacerlos. Te controlan con palabras porque les has dado el diccionario de tus miedos. Estás atrapado en un bucle de validación externa, donde tu identidad depende del permiso de los demás. Lo que tú llamas paz mental es en realidad una rendición incondicional. Has aceptado vivir en las sombras de los deseos ajenos para evitar el dolor del rechazo. Pero el precio que pagas es la muerte lenta de tu voluntad. Te has convertido en un fantasma que habita su propio cuerpo, un espectador pasivo de su propia ruina. Pero esto es solo la superficie. Hasta ahora hemos hablado de conceptos generales, de la estructura de tu error. Lo que descubrirás ahora cambiará por completo tu forma de ver a tu familia, a tus amigos y a tu pareja. Porque el verdadero horror no está en los extraños que intentan usarte, sino en los hilos invisibles que las personas que dicen amarte han cosido directamente en tu piel. Vamos a entrar en la morgue de tus afectos para entender cómo los más cercanos son, en realidad, tus carceleros más expertos. El velo está a punto de caer. La civilización es un teatro de sombras diseñado para que los mansos no se den cuenta de que están siendo devorados silenciosamente. La mentira social te ha convencido de que la bondad es un lenguaje universal que genera reciprocidad. Te dicen que si tratas a los demás con compasión, despertarás su lado más noble. Esa es la fantasía de los esclavos. La realidad de la psicología oscura, respaldada por la arquitectura biológica de nuestra especie, es que el cerebro humano está programado para la jerarquía, no para la igualdad. En el momento en que muestras una bondad incondicional, el sistema límbico del otro no detecta a un aliado, detecta un vacío de poder. La psicología de la sombra nos enseña que el ser humano tiene un impulso instintivo por ocupar el espacio que los demás dejan libre. Si no reclamas tu estatus, te conviertes automáticamente en un peldaño para el ascenso ajeno. La gente no es malvada, es eficiente. Y tu bondad es un recurso gratuito. Los depredadores sociales no operan por odio, operan por optimización. ¿Por qué negociar con alguien que ya se ha rendido? ¿Por qué respetar a alguien que no representa una amenaza? La mentira social afirma que el respeto se gana con amor. La realidad oscura dicta que el respeto se impone con la posibilidad del daño. Si no eres capaz de ser peligroso, tu bondad no es una elección, es una carencia de alternativas. En la alquimia del poder, tu empatía es el combustible que alimenta el motor del narcisista. Existe un mecanismo neurobiológico llamado complementariedad de estatus. Cuando tú adoptas una postura de sumisión, de disculpa y de culpa, obligas biológicamente al otro a adoptar la postura opuesta, la de juez, verdugo y autoridad. Tú estás creando al monstruo que te atormenta con tu propia actitud de víctima. Cada vez que pides perdón sin haber cometido una falta, le estás entregando al otro una descarga de dopamina asociada al dominio.
Lo estás volviendo adicto a humillarte. La sombra humana no tiene moral, solo tiene hambre. Aquellos que abusan de tu bondad lo hacen porque su sistema de recompensa ha aprendido que extraer energía de ti es el camino de menor resistencia para aumentar su propio estatus percibido. En las dinámicas de poder, la vulnerabilidad no invita a la protección, invita a la depredación. Es una ley de la selva disfrazada de etiqueta social. El estatus no es algo que se te otorga por ser bueno. Es un espacio que se defiende con agresividad controlada. La mentira social te susurra que todos somos iguales. Pero la realidad de la psicología oscura te muestra que en cada habitación hay un depredador y una presa. Si no sabes quién es el depredador, la presa eres tú. Tu incapacidad para integrar tu propia sombra te deja indefenso ante la sombra de los demás. Mientras sigas negando tu instinto de dominio, seguirás siendo el juguete de quienes sí lo han aceptado. Ellos entienden que la moral es una herramienta de control para las masas, mientras que para los iniciados, la moral es solo una sugerencia estética. Has sido programado para ser un engranaje en la maquinaria de bienestar de alguien más. Tu buen corazón es simplemente el nombre que le pones a tu miedo al conflicto. Y en este juego de tronos emocional, el miedo es el aroma que atrae a los tiburones. No hay espacio para la piedad en el análisis de la sombra, solo hay espacio para el reconocimiento crudo de quién tiene el látigo y quién tiene la espalda marcada. El poder no se pide. Cierra los ojos e imagina el cadáver de una ambición. Su nombre era Marcos. Pero podrías ser tú en 5 años si no dejas de lamer la mano que te pone el bozal. Marcos era el prototipo del hombre útil, brillante, trabajador y, sobre todo, profundamente infectado por la ética de la autoinmolación. La mentira social le prometió que si se convertía en el pilar incondicional de su familia y su pareja, al final del camino encontraría un santuario de gratitud y paz. Le dijeron que el amor verdadero se mide por cuánto eres capaz de soportar sin quejarte. La realidad de la psicología oscura es mucho más sangrienta. La incondicionalidad no genera gratitud, genera desprecio. Un recurso que no tiene límite de explotación es un recurso que no se respeta, se consume hasta que se agota. Marcos conoció a alguien que olió su necesidad de ser el salvador. Al principio, fueron pequeñas dosis de culpa. Me siento sola cuando persigues tus proyectos, le decían. Y Marcos, sintiéndose el villano por tener éxito, recortó sus horas de trabajo. Mis traumas son tu responsabilidad porque tú eres quien me da estabilidad. Era el mantra silencioso. Él aceptó el contrato. La psicología oscura de su pareja detectó que Marcos tenía un punto de quiebre de decencia. Solo tenían que llorar un poco o mencionar un abandono pasado para que él entregara las llaves de su autonomía. 10 años después, el hombre que una vez tuvo fuego en la mirada es una sombra gris que habita una casa que ya no le pertenece. Renunció a ascensos para no descuidar a quien lo drenaba. Gastó sus ahorros en crisis, fabricadas por otros. Se disculpó tantas veces por existir, que terminó borrando su propia identidad. La tragedia total llegó cuando Marcos, ya vacío, ya sin recursos que ofrecer, cometió el error de pedir un poco de la comprensión que él había regalado durante una década. ¿Sabes qué recibió? Frío absoluto. La realidad de la psicología oscura dictó que, como Marcos ya no era una herramienta funcional, su valor era nulo. Fue desechado como un envase de plástico usado. Sus seres queridos no recordaron sus sacrificios, lo culparon por estar deprimido, por ser una carga, por no ser el hombre exitoso del que se enamoraron. Lo abandonaron en el momento en que más necesitaba la reciprocidad que le habían prometido. Hoy Marcos vive en un apartamento alquilado, mirando a la pared, dándose cuenta de que su nobleza fue simplemente el lubricante para su propia ruina. Lo perdió todo. Su dinero, su carrera y, lo más importante, el tiempo que nunca volverá. El pánico que debes sentir ahora no es por Marcos, es por el espejo. Cada vez que cedes a un chantaje emocional, estás escribiendo una página de tu propia biografía de tragedia. Estás alimentando a un parásito que no se detendrá hasta que tu cuenta bancaria esté en cero y tu sistema nervioso esté colapsado. La mentira social dice que el sacrificio tiene recompensa. La realidad oscura
es que el sacrificio sin estrategia es un suicidio asistido. Marcos pensó que estaba construyendo un hogar, pero en realidad estaba cavando su fosa con palas de buena voluntad. Los depredadores no tienen memoria para tu bondad, solo tienen hambre para tu próxima concesión. Si sigues por este camino, terminarás igual. Rodeado de gente que te llama egoísta, el único día que decides no dejarte pisar. Mira tus manos. ¿Ves las marcas de las cuerdas? No son de otros. Son tuyas, por haber aceptado el papel de mártir en una obra donde el único premio es el olvido. Estás a un paso del abismo de Marcos. Siente el frío de esa soledad final. Porque ese es el único destino para los que confunden ser amados con ser utilizados. El tiempo se te acaba, y la estructura de tu caída ya está diseñada. ¿Vas a esperar a que apaguen la luz para darte cuenta de que estás solo en la celda? La realidad no perdona a los ignorantes, y mucho menos a los que, teniendo la verdad frente a ellos, eligen seguir siendo la presa por miedo a ser el cazador. Tu ruina es su alimento, y el banquete apenas comienza. El miedo es una alarma, pero sin un manual de combate. Es solo ruido que acelera tu pulso mientras te devoran. Para dejar de ser la presa, necesitas desarrollar una visión depredadora. La mentira social te dice que los manipuladores son personas ruidosas, agresivas o claramente malvadas. La realidad de la psicología oscura es que los maestros del control operan bajo la frecuencia de la victimización y la falsa vulnerabilidad. El primer paso para tu autodefensa técnica es identificar el microtest de elasticidad. Un depredador no te encadena el primer día. Lanza pequeñas ofensas camufladas de bromas o descuidos para medir cuánto estiras tus límites antes de protestar. Si te ríes de una falta de respeto o te disculpas por una reacción natural, has pasado su prueba. Eres elástico. Eres moldeable. Eres una víctima viable. Para detectar a un parásito emocional antes de que se instale, debes analizar lo que llamamos la línea base de deuda. Los manipuladores expertos te hacen favores que no pediste para generar un saldo moral a su favor. La sociedad te obliga a ser agradecido, pero la psicología oscura te ordena ser escéptico. Si alguien te da algo para luego usarlo como moneda de cambio ante tu negativa, no te estaba ayudando. Estaba comprando una opción de propiedad sobre tu voluntad. La técnica para identificar al depredador es la presión del límite inverso. Di un no rotundo a algo insignificante. Una persona sana respetará tu espacio. Un manipulador reaccionará con una herida narcisista inmediata, usando la culpa como primera respuesta. Después de todo lo que he hecho por ti, ahí tienes su máscara en el suelo. Ahora, hablemos de Murder. La autodefensa no es gritar, es romper el frame o marco de la interacción. Cuando intenten usar la culpa, no te defiendas. Porque defenderse es aceptar que estás en el banquillo de los acusados. La táctica técnica es el etiquetado de subtexto. Si te dicen, me duele que seas tan egoísta, no expliques por qué no lo eres. Responde con frialdad analítica. Estás intentando usar el dolor como una herramienta de negociación para que yo ceda a tu demanda. No va a funcionar. Al nombrar el mecanismo, matas el efecto. Has sacado el truco de la sombra a la luz. Y la luz es letal para el manipulador. El siguiente paso es la retirada de atención selectiva. El depredador se alimenta de tu reacción emocional, ya sea culpa, miedo o ira. Si te mantienes en un estado de indiferencia técnica, lo que en psicología oscura llamamos piedra gris activa, el parásito se desespera. No te limites a ser aburrido. Sé impenetrable. Aprende a sostener el silencio después de que lancen un dardo de culpa. El silencio es un vacío que el manipulador intentará llenar con más errores, revelando su desesperación por el control. Recuerda, en el tablero del estatus, quien explica, pierde. Quien justifica su posición está reconociendo una autoridad superior. Tú no necesitas permiso para tu autonomía. La autodefensa real es una cirugía de precisión. Cortas los hilos afectivos y dejas que se desplomen ante su propia impotencia. Estás empezando a morder, a mostrar que debajo de esa piel de cordero
Hay una estructura de hierro que no reconoce deudas morales imaginarias. ¿Has pasado de ser el combustible a ser el incendio que consumirá sus pretensiones de dominio? Esta es la aplicación práctica de la soberanía mental. El manipulador no sabe lidiar con alguien que ha matado su propia necesidad de aprobación. Cada vez que ignoras un anzuelo, recuperas una pieza de tu vida. No hay vuelta atrás. Prepárate para el gran golpe final, que cambiará tu realidad para siempre hoy. Llegaste al final del laberinto. En la parte 1, te prometí la solución técnica para extirpar el dominio invisible. Y aquí está. Para dejar de ser controlado por la culpa, tienes que asesinar al fantasma de la buena persona que habita en tu pecho. La mentira social te ha hecho creer que la redención viene a través del sacrificio y la comprensión. La realidad de la psicología oscura es que la única redención real es la soberanía amoral. La solución no es ser mejor, es ser inaccesible. El mecanismo de la culpa solo funciona si reconoces la autoridad moral del otro sobre ti. Desde este segundo, vas a aplicar el protocolo de deuda cero. Entiende esto con frialdad analítica. No le debes nada a nadie por el simple hecho de existir o por haber recibido afecto en el pasado. El afecto no es un préstamo con intereses. Si intentan cobrarlo, nunca fue afecto, fue una inversión de control. La llave maestra es la amputación emocional selectiva. Debes entrenar tu cerebro para que, en el momento exacto en que detectes un intento de manipulación por culpa, desconectes la respuesta empática y actives la visión de datos. Cuando alguien te diga que lo haces sufrir, no proceses su dolor, procesa su intención. Mira su rostro no como el de un ser querido, sino como una interfaz de usuario intentando ejecutar un comando de obediencia. La realidad oscura dicta que tú eres el único juez de tus actos. Si tú decides que no eres culpable, el juicio del mundo entero es ruido blanco. La soberanía mental consiste en habitar un espacio donde el qué dirán o el cómo se sienten son variables externas sin peso en tu ecuación de poder. Has pasado años siendo un rehén de tu propia decencia. Es hora de que esa decencia muera para que tu voluntad pueda nacer. Los depredadores que te rodean retrocederán no porque te vuelvas malo, sino porque te volverás costoso. Un esclavo que ya no siente culpa es un esclavo que no se puede gestionar, y los parásitos odian la ineficiencia. El costo de manipularte debe ser tan alto que prefieran buscar una presa más fácil. Esta es la alquimia final. Transformar tu vulnerabilidad en una muralla de indiferencia técnica. No busques que te entiendan. Busca que te teman por tu capacidad de ser absolutamente frío ante sus lágrimas de cocodrilo. La libertad no es un sentimiento de paz. Es la ausencia de hilos. Ahora, mira el tablero de tu vida. Identifica a esa persona que ha estado usando tu corazón como un interruptor de luz. Mírala a los ojos y comprende que su poder sobre ti era una alucinación que tú mismo alimentabas. El dominio invisible termina cuando dejas de mirar hacia arriba buscando aprobación y empiezas a mirar hacia adelante buscando tu propio beneficio. No hay perdón para los que te quisieron roto, solo hay el olvido absoluto de su existencia. Esta es tu nueva piel. Es fría, es dura y es impenetrable. Ahora viene la orden de acción inmediata. Levántate de la silla de la víctima. Borra el número, corta el hilo, niega el favor y no des ni una sola explicación. La explicación es una forma de sumisión. Tu silencio será tu declaración de guerra y tu victoria definitiva. No me des las gracias, no te suscribas por cortesía, no busques comunidad. Sal de aquí y reclama el territorio de tu mente que cediste por miedo. La ventana de oportunidad se cierra. Sé el depredador de tu propia debilidad o prepárate para ser el abono de los demás. Muévete ahora. Es una orden.